os voy a hablar de los siguientes puntos que están dentro de lo que es el estudio cualitativo de una función. Ya hemos visto lo que eran funciones pares e impares, lo que eran funciones continuas, discontinuas y periódicas. Y ahora vamos a estudiar lo que llamamos crecimiento, decrecimiento o constante, y los máximos y mínimos, tanto absolutos como relativos, de una función. Siempre estamos dentro del apartado de funciones. Bueno, pues vamos a ver primero cuando una función decimos que es creciente. ¿Vale? Dentro de la definición de creciente podemos considerar que sea estrictamente creciente o solo creciente. ¿De acuerdo? Los voy a distinguir porque las condiciones son parecidas pero no son iguales. Gráficamente, primero lo vamos a ver gráficamente. Todas estas propiedades se pueden ver de una forma gráfica y de una forma analítica. Tanto el crecimiento como el decrecimiento lo vamos a ver de forma gráfica y de forma analítica. Ya los máximos y mínimos lo veremos de una manera un poco más liviana, porque escribirlo de forma rigurosa puede resultar un poco complejo para el nivel para el que está hecho este vídeo, que es para tercero de la ESO. Bueno, pues creciente es una función que va creciendo, es decir, va cuesta arriba. Esto sería una función creciente, porque vemos que en todo momento va para arriba. ¿De acuerdo? Aquí puede haber una parte que está horizontal, aunque a mí no me ha salido perfecto, lo estoy haciendo la mano alzada, pero nos vale también que la función crezca o que se mantenga horizontal. También aquí consideraremos, esto es una función creciente. ¿Cuándo consideraremos que es estrictamente creciente? Pues cuando no nos vale que esté horizontal, tiene que ir siempre hacia arriba. Esta es estrictamente creciente. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, esto es, digamos, la definición gráfica. Función creciente es la que va o bien para arriba o bien horizontal, y función estrictamente creciente es la que va para arriba, no puede ir horizontal. Esta definición gráfica se puede traducir a una definición también analítica. Si nos observamos que aquí tenemos un punto x0, aquí tenemos un punto x1 y vemos sus imágenes. La imagen de x0 es esta y la imagen de x1 será más o menos esta. Pues ¿qué tiene que cumplir una función estrictamente creciente? Pues que si x0 es más chico que x1, fijaros que x0 está a la izquierda de x1, entonces es más pequeño. Si x0 es más pequeño que x1, pues entonces sus imágenes, la imagen de x0, que es esta, será también más chica que la imagen de x1. La imagen de x0 será más pequeña que la imagen de x1. Pues esto es lo que tiene que cumplir una función estrictamente creciente. Si en lugar de estrictamente creciente nos basta con que sea creciente, pues va a ser igual. Si x0 es menor que x1, implicará que f de x0 es menor que f de x1. Pero como también nos vale, por ejemplo, si cogiera aquí el x0 y cogiera aquí el x1, como también nos vale que las imágenes sean iguales, porque si os fijáis, al ser horizontal hay casos en los que las imágenes pueden ser iguales, ¿de acuerdo? Pues aquí, en vez de poner menor, pues vamos a poner que es menor o igual. Cuando me permite que la función sea horizontal, pues las imágenes pueden ser iguales. Así que en el caso de creciente, si un número es más pequeño que otro, su imagen tiene que ser menor o igual que la del otro. Para estrictamente creciente, que vaya siempre para arriba, si un número es más pequeño que el otro, su imagen tiene que ser más pequeña. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el decrecimiento. Una función, decimos que decreciente también es exactamente igual. Consideraremos el caso de estrictamente decreciente y solo decreciente. Pues lo mismo, una función es decreciente cuando va para abajo, pero también puede ir horizontal. Esto es decreciente. Y una función es estrictamente decreciente cuando va siempre para abajo. Puede ir con diferentes inclinaciones, pero en ningún momento se pone horizontal como esta. Esta es estrictamente decreciente. Ya veis que gráficamente es muy sencillo. Traducido al lenguaje
algebraico? Pues nos dice que si tengo un punto x0, tengo un punto x1, el x sub 0 es más chico que el x1 porque está a su izquierda. Y fijaros qué ocurre con las imágenes. La imagen del f de x sub 0, la imagen del x sub 0 que es f de x sub 0, y la imagen del x1 que es f de x1, ¿qué le ocurre? El x sub 0 era más chico que el x1, pero el f de x sub 0 es más grande que el f de x1. X sub 0 más pequeño que x1, f de x sub 0 más grande que x1. Pues esta es la condición. Que si el x sub 0 es más chico que el x1, pues las imágenes del f de x sub 0 va a ser al revés, va a ser más grande. Para el caso de decreciente, solamente decreciente, pues es igual, pero me permite que vaya horizontal, por lo tanto pondré un mayor o igual ahí. Si x sub 0 es más pequeño que x sub 1, pues la imagen de x sub 0 podrá ser mayor o podrá ser igual que la imagen del x sub 1. ¿De acuerdo? Fijaros que el hecho de que este f de x sub 0 esté más alto que el f de x sub 1, como el x sub 1 está a su derecha, pues hace que este punto esté más alto que este. El punto de la izquierda está más alto que el de la derecha, por lo tanto la función va para abajo. Es también, no es demasiado complicado. Bueno, luego ya veremos cuando una función, porque una función podría ser así, ¿no? Una función podría ser así, para arriba, luego para abajo, ¿vale? Pues entonces aquí será creciente, aquí será decreciente, aquí volverá a ser creciente. Ya veremos luego con un ejemplo cómo expresaremos esto. Esto lo expresaremos a través de intervalos. ¿Vale? Aprovecho aquí para recordar que los intervalos pueden ser abiertos, que es con paréntesis. Un intervalo siempre empieza en un punto y termina en otro y contiene todos los puntos de en medio. Pueden ser cerrados, que se ponen con corchetes A y B, empiezan A y terminan en B, o pueden ser semiabiertos, que es abierto por un lado y cerrado por otro, o cerrado por un lado y abierto por el otro. Os recuerdo que cuando poníamos abiertos o poníamos paréntesis implicaba que el intervalo, este es el punto A, este es el punto B, incluían todos los puntos de aquí en medio, pero como había un paréntesis no incluía ni el A ni el B. Paréntesis implica no incluyo el extremo y corchetes implica sí incluyo el extremo. Cuando el punto no se incluye se pone un punto hueco. ¿De acuerdo? En el caso de intervalo cerrado AB, es igual, empieza en A, termina en B e incluye todos los puntos de en medio. Pero aquí, como tenemos un corchete, el A estará incluido y el B también. Entonces este punto se pone relleno. Esto indica que están incluidos. En el caso de los semiabiertos, pues el A, como tiene un paréntesis, no estará incluido, lo ponemos hueco, y el B, que tiene un corchete, sí estará incluido. Y por supuesto siempre los de en medio también. Este es el A, este es el B. Y el último caso, pues al revés. El A lo cierro porque sí está incluido, y el B lo abro porque no está incluido. Bueno, esto lo utilizaré luego en el ejemplo para definir dónde una función es creciente y dónde es decreciente. Bueno, voy a pasar ahora a hablar de las funciones. Un segundito. Bueno, voy a pasar a hablar los puntos que me quedan, que son máximos. Vamos a empezar por los máximos. ¿De acuerdo? Máximos. Dentro de los máximos tenemos dos tipos. Los máximos relativos y los máximos absolutos. Cuando una función tiene un máximo relativo. Gráficamente es muy sencillo. Pues una función tiene un máximo relativo cuando tiene una montañita, ¿de acuerdo? Y tiene un punto más alto que ninguno. Este sería el máximo relativo, cuando tiene una montañita. O bien, otra forma de verlo, una función tiene un máximo relativo cuando pasa de ser estrictamente creciente a estrictamente decreciente. ¿De acuerdo? Esto sería
un máximo. Este tendría de coordenada x0, este de coordenada y0, y aquí decimos que la función tiene un máximo relativo en el punto x0 y 0, es decir, este de aquí, cuando tiene puntos tanto a su derecha como su izquierda, y todos son, o todos están, mejor dicho, por debajo de él. ¿Vale? Esta es la definición de un máximo relativo. Tenemos un punto aquí que es el máximo, y todos los puntos que hay a su izquierda y a su derecha, todos están por debajo de él. Si estuvieran igual, a la misma altura, ya no sería un máximo relativo. Tiene que estar por debajo. O dicho de otra manera, son los puntos donde la función pasa de ser estrictamente creciente a estrictamente decreciente. ¿De acuerdo? Es importante tener claro que una función que hace, por ejemplo, así y termina aquí, este punto sería un máximo relativo. Esta función empieza aquí y termina aquí. ¿Sería un máximo relativo? Pues no. Esta función, esto no sería un máximo relativo, porque necesita tener puntos a su izquierda y a su derecha. Aquí no hay puntos a su derecha, así que no tiene sentido el plantearse el tener o no un máximo relativo. ¿De acuerdo? Es importante eso. Eso ocurre con los relativos. Bueno, pues dentro de los máximos tenemos los relativos y tenemos también los absolutos. Lo pongo por aquí. Pues un máximo absoluto es el punto más alto de toda la función. Yo puedo tener una función así y acaba aquí. Este punto de aquí, pues es un máximo relativo, porque es el que está más alto de todos los puntos de la función. Este punto sí puede ser el final de la función, no importa. También puede haber un máximo absoluto de esta forma. Baja, sube y termina aquí. ¿Cuál es el máximo absoluto de esta función? Pues el más alto de todos, este. ¿De acuerdo? Así que he dicho con palabras, este punto fuera de x sub 0, bueno, el máximo absoluto de una función es el punto más alto de la misma, de la función. El más alto. Repito, aquí no me importa que esté en un extremo. Esto es sí es un máximo absoluto. Esto también es un máximo absoluto. Esto es un máximo relativo y también es absoluto. Pero esto de aquí no es un máximo relativo, ¿eh? Ojo, este no es máximo relativo. ¿Por qué? Pues porque no tiene puntos a su derecha. Y yo aquí digo que tiene que tener puntos tanto a su derecha como a su izquierda. ¿De acuerdo? Eso sería para los máximos. Ahora vamos a ver los mínimos. Bueno, pues los mínimos, no me voy a extender tanto, es exactamente igual. Voy a hacer solamente la definición. Sería la misma, todo igual. Lo único que ocurre es que aquí decimos que la función tiene un mínimo relativo en el punto x0 y 0 cuando tiene puntos tanto a su derecha y a su izquierda y todos están por encima de él. Cambiamos debajo por encima. Gráficamente, ¿qué es un mínimo relativo? Pues una función hace así, baja, pum. ¿Cuál es el mínimo relativo? Este. Porque
tanto a su izquierda como a su derecha, todos los puntos de su alrededor, ¿de acuerdo? Solamente me interesan los que están cerquita de él, están todos por encima, ¿de acuerdo? Lo mismo digo, no pueden estar a la misma altura. Si están a la misma altura ya no sería un mínimo relativo. Y un mínimo absoluto, pues lo sacamos de aquí cambiando un par de palabras. El mínimo absoluto de una función es el punto más bajo de la misma. ¿Cuál sería el mínimo absoluto de esta función? Pues el punto más bajo de todo este de aquí. Y en el caso del mínimo absoluto, no importa que esté en el extremo de la función. Así que tenemos ya los máximos relativos y absolutos y los mínimos relativos y absolutos. Vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de una función donde vamos a hacer un estudio de su crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, relativos y absolutos. Tenemos esta función, esto está numerada, esta escala no están puestos los valores, pero se supone que de 1 en 1. Y vamos a empezar primero por el crecimiento. Aquí es muy importante, el crecimiento indica decir si es creciente o es decreciente. Aquí es muy importante que pongamos bien escrito la notación que se utiliza para tanto para crecimiento y decrecimiento como para máximos y mínimos, tanto relativos como absolutos. No podemos utilizarlo esto al azar, ni podemos utilizar un lenguaje cotidiano. Hay que utilizar un lenguaje específico y escribirlo con intervalos, que para eso lo he recordado antes. Entonces, la función donde es creciente. Bueno, pues aquí vemos que visualmente es muy fácil. Aquí la función crece. Vamos a ver primero crecimiento y decrecimiento. Aquí la función crece, aquí decrece, aquí vuelve a crecer, aquí vuelve a decrecer, aquí vuelve a crecer y aquí vuelve a decrecer. Nos vamos a centrar en este trozo. La función crece aquí, crece desde este punto, que es el menos 3, 0, hasta este punto, que es el menos 2, 2. ¿Vale? Esta función, podríais decir, crece del menos 3, 0 al menos 2, 2. Bueno, sería verdad, pero no estaría bien expresado. Cuando nosotros vamos a expresar cuando una función crece, tenemos que decir, nos fijamos en el intervalo donde crece y nos fijamos en sus coordenadas x. Esta función crece desde el menos 3 hasta el menos 2. Como va desde este punto hasta este punto, nos fijamos en la coordenada x de este punto y en la coordenada x de este punto. Es decir, desde aquí hasta aquí. Este intervalo de crecimiento lo proyecto sobre el eje de las x y me interesa este. Así que el crecimiento, digamos que crece en el intervalo menos 3, menos 2. ¿Vale? Ese es un intervalo en el cual crece la función. ¿Qué intervalos, en qué más intervalos crece la función? Aquí va para abajo, aquí vuelve a crecer. Pues aquí crece desde este punto, que es el menos 1, 1, hasta este punto, que es el 0, 2 y medio. Pues yo no me fijo en las coordenadas y, sino en la x. Crece desde aquí hasta aquí, desde el menos 1 hasta el 0, aquí donde la función está creciendo. Así que crece desde el menos 1 hasta el 0. Ahora aquí va para abajo, bueno, y aquí análogamente crece aquí, pero repito, no nos fijemos en punto y en punto, sino en intervalos sobre el eje de las x, desde el 2 hasta el 3. Este punto va con coordenada x2 y este punto va con coordenada x3. Así que crece en el intervalo 2, 3. Bueno, y ahora para el decrecimiento es igual. Decrece en... Pues ¿dónde va para abajo? Va para abajo desde aquí hasta aquí. Pues decrece desde el menos 2 hasta el menos 1. Siempre en los intervalos ponemos a su izquierda el valor más pequeño. Aquí también decrece. Aquí decrece desde el 0 hasta el 2. Y por último aquí que crece desde el 3 hasta el 4. Vale, ya habríamos terminado lo que es el crecimiento. Ahora, máximos. Pues vamos a ver cuáles son máximos relativos y máximos absolutos. Vamos a empezar por los relativos. Los máximos relativos se definirán con el punto. Bueno, también diré otra posible forma de definirlo, pero si no queréis complicar mucho la vida, aquí sí que podemos poner las coordenadas del punto.
Máximo relativo. Pues recuerdo, un máximo relativo se encuentra donde la función pasa de ser estrictamente creciente a estrictamente decreciente, o en los puntos en los que los puntos de su alrededor pues son más bajos que él. Es decir, aquí tengo un máximo relativo, aquí tengo otro máximo relativo y aquí tengo otro máximo relativo. ¿Vale? Pues lo pongo como puntos. Pongo que este punto es el menos 2, 2, máximo relativo, y ya como punto que pues se expresa con dos coordenadas entre paréntesis. Menos 2, 2. Este punto es el 0, 2, 5. Y este punto es el 3, 1. Es habitual que también utilicemos la notación, lo voy a hacer solamente para el primer punto, que en lugar de dar coordenadas, las dos coordenadas del punto, se dice, por ejemplo, para expresar que la función tiene un máximo en menos 2, 2, también se suele expresar diciendo que el máximo relativo se alcanza, utilizamos esta palabra, se alcanza en, y solamente decimos el número de la coordenada x, se alcanza en menos 2. ¿Vale? Aquí diríamos que se alcanza en 0 y aquí diríamos que se alcanza en 3, también valdría. Pero bueno, si no queréis complicar, aquí sí que podéis poner las dos coordenadas. Ahora, máximo absoluto. ¿Tiene algún punto más alto que ningún otro de la función? Sí, este. Pues este máximo relativo también será absoluto. No siempre va a ser así, ¿eh? No todo máximo absoluto va a ser relativo. Cuando esté en un extremo no será relativo, ya lo expliqué antes. Así que aquí ponemos el máximo absoluto, pues el punto con sus coordenadas, el 0, 2 y medio. También podríamos hacer exactamente lo mismo. El máximo absoluto se alcanza en x igual a 0. Bueno, ahora pasamos a ver los mínimos, que también veremos los relativos. Pues lo mismo, vemos que aquí hay un mínimo relativo, ¿de acuerdo? Que es el punto menos 1, 1. Aquí tenemos otro mínimo relativo, que es el punto 2, menos 2. Y ya no hay más, porque este mínimo no puede ser relativo porque no tiene puntos a su derecha, así que no puede ser relativo. Y ahora, mínimo absoluto es el punto más bajo de toda la función. ¿Cuál es el punto más bajo? Pues este. En concreto, este mínimo absoluto coincide con uno de los mínimos relativos, que es el 2 menos 2. Bueno, pues ya estaría hecho el estudio de crecimiento, máximos y mínimos. ¿Vale? Recordamos, aquí el intervalo es cerrado, no está muy bien hecho. Recordamos que para definir intervalos de crecimiento se definen como lo acabo de utilizar ahora, con intervalos, donde empieza y donde acaba, siempre fiándonos en las coordenadas x. Es muy común que veáis una función así. Aquí está, por ejemplo, el 1 y aquí está el 2, bueno, el 3, perdón, y la función haga así y luego haga así y me diga, y crece desde el 1 hasta el 3, porque veis que va desde aquí hasta aquí, crece del 1 hasta el 3, pues no, eso está mal. Para expresar el crecimiento hay que fiarse en las coordenadas x. Si este es el 0 y este es el 1, crece desde 0 hasta 1. Esta función crece de 0 a 1, no de 1 a 3. ¿De acuerdo? Así que no confundáis nunca eso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es un error muy común.